allí en el chat van poniendo desde dónde nos van siguiendo, de Formosa, de La Rioja, a ver, vamos a ir poniendo muchos de La Rioja, desde Resistencia, así que varios, anímense a ponerse, Laguna Larga está muy bien, Lobos, Entre Ríos, Don Torcuato, la verdad que muchos lugares, Mendoza, realmente muchos lugares, le damos la bienvenida a todos. Pues verán que en nuestra pantalla está Monseñor Enrique Angelelli y compañeros mártires, los sacerdotes Gabriel Longueville de la Arquidiócesis de Lyon, Francia, y el padre Carlos de Dios Murias, franciscano conventual, también cordobés, y el beato y mártir Wenceslao Pedernera, padre de familia de origen mendocino, y luego sufre el martirio allí en La Rioja. ¿Por qué los tenemos aquí? Porque este año se cumplen 50 años de su martirio, y Angelelli hay una parte poco conocida de su historia, pero que forma parte de su vida, y es que Angelelli fue el primer director de la Junta de Catequesis de Córdoba. Por eso es que ha estado en todas las cuestiones catequísticas también, por eso es que lo hemos puesto ahí, lo hemos puesto allí, ¿sí? También un apasionado y un enamorado de la catequesis. Y Wenceslao Pedernera también un enamorado de la palabra, también que la supo transmitir, y por eso lo tenemos ahí en primer plano. Vamos a presentarles ahora a quien va a ser el expositor de hoy, el padre Javier Acosta Águila, vicedirector del Instituto Superior de Catequética de Guadalajara, ¿sí? Profesor de ese mismo instituto, y es licenciado en catequética, entre otras formaciones importantes en el campo de la educación y la espiritualidad. Se formó en Roma, en la Facultad de Catequética de los Salesianos en Roma. Hoy nos va a compartir, ¿no?, en esta primera parte de la mañana, una ponencia sobre iniciación en la vida cristiana, una mirada a la iniciación de la vida cristiana en clave latinoamericana. Esta mañana la tenemos distribuida de dos maneras, de 10 a 10:50, lo vamos a tener al padre Javier Acosta, después vamos a tener un pequeño descanso de 10 minutos, y de 11 a 11:50 vamos a tener la perspectiva argentina, y me va a tocar acompañarlos a mí en esa instancia. Les propongo que comencemos nuestra jornada tendiendo puentes de manera sencilla con una oración a la Virgen, encomendando el trabajo de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Beato y mártir Enrique Angelelli, ruega por nosotros. Muy bien, le damos la bienvenida al padre Javier Acosta, bienvenido, y te escuchamos. Bien, bueno, pues agradezco la invitación del padre rector de ISCA, el padre Pablo Ardiles, de todo su equipo. Bueno, pues en este tiempo de verano se aprovecha para llegar a los catequistas, evangelizadores y todas las personas que llevan esta responsabilidad dentro de este país. Y bueno, pues se ha querido profundizar durante este Tendiendo Puentes sobre un paradigma latinoamericano que se ha consolidado a partir de la tercera semana latinoamericana de la catequesis del 2006, llamado así la iniciación a la vida cristiana. Ya ustedes el día de ayer han llevado un camino iluminado por la ponencia del padre Alejandro Buduspe, también acompañado por la ponencia tanto de Laura como de Eugenia. Y bueno, pues no voy a iniciar de cero, sino también a sabiendas de lo que ya se ha visto durante estos días. Así que, bueno, lo primero es felicitarles y aprovechar esta mañana. Yo sé que es fin de semana y quizá ya algunos tienen sueño o se han despertado tarde, pero aprovechemos este tiempo para compartir juntos. En cualquier momento pueden escribir alguna pregunta. Yo les invito a que
quizás si vienen un cuaderno o algo, lo que se vaya despertando lo apunten para al final poder responderlo, o también algunas cosas que quizá se despierten a partir de lo que voy a exponer en esta mañana. Pues lo primero que tengo que decirles es, por la perspectiva catequética con la que va a ser abordado este tema, también va a ser provocador, es decir, cuestionante para aquellos que llevan la evangelización que es en Argentina, para que un poquito desde ahí miremos esta ponencia. Hemos de primero considerar, voy a hacer una consideración en el tiempo, es decir, qué paradigmas de la realidad empujan hacia el soñar en este nuevo paradigma, y luego los resaltes de América Latina, recordando que hay 3 semanas de la catequesis, ¿no? La primera semana de la catequesis en Quito, Ecuador, después la segunda semana de la catequesis en Caracas, Venezuela, y la tercera semana de la catequesis en Bogotá, donde pues se despierta ese paradigma de la misión a la vida cristiana, migra al documento de Aparecida y después migra al directorio de la catequesis del 2020. Entonces, es desde ahí desde donde vamos a ver cómo hay una influencia de una mirada que resulta importante atender el día de hoy cuando hablamos de evangelización y de catequesis. Lo primero que constatamos, vamos a la proyección, vamos a la siguiente, es que estamos en una perspectiva de esperanza, sobre todo herederos, ¿verdad?, de lo que ya el jubileo nos ha regalado, como nos ha dicho el Papa Francisco, después retomado por el Papa León. ¿Qué nos hacemos como 3 preguntas? Hablamos de un mundo cambiante. ¿Cuáles son los elementos de un cambio epocal que van a afectar la catequesis hoy? De un paradigma latinoamericano, ¿qué es la iniciación a la vida cristiana y su relación con la catequesis? ¿Y cuáles semillas de esperanza lanza para la catequesis que ofrece este siglo? Un cambio epocal irreversible. Esto es importante porque quizá muchas de las veces hay ciertas resistencias, particularmente de nuestros catequistas, de nuestros evangelizadores, al vivir en la añoranza del pasado, ¿no? Es decir, existió, sin embargo estamos ante un evidente cambio epocal. ¿Y qué es este cambio epocal, no? Pasados los primeros 25 años del siglo XXI, enfrentamos un cambio epocal irreversible. No se trata solo de lo nuevo, sino de comprender el mecanismo que nace, lo nuevo que mantiene en el devenir lo que es en una interminable novedad. Y aquí cito el Apocalipsis, lo que dice, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Por eso creo que este cambio epocal lo vamos a mirar como si fuera una especie de, pues la Tierra, ¿no? Decimos que están ciertas placas tectónicas, ¿no? Que están y que nos puede ayudar a entender este cambio epocal. O también algunos autores de la sociología, cuando sucede un cambio epocal, por ejemplo, la máquina de vapor, el cambio digital, tienen que moverse por lo menos estas 5. Primero, también bajo 3 elementos globales que hoy cita el Papa León en su magisterio recientemente, que unidos a este cambio epocal, él une, ¿no? Primero, el aislamiento y la autorreferencialidad, ¿no? Marcado por un repliegue hacia el yo individual. Dice el Papa León XIV que a esta crisis global se unen estas 3 problemáticas. Primero, un aislamiento y un problema de autorreferencialidad. Y segundo, hablar hoy no solamente de un estilo de realidad, sino de una complejidad de la realidad. La realidad es compleja. No podemos decir esto es blanco, esto es negro. Esta parte que quizá muchas de las veces los adultos, los de la antigua época, tendemos a hacer siempre una lectura de realidad a la manera de binario, ¿no? Y hoy, sobre todo la realidad, cuando se habla de una realidad compleja, imaginemos lo que sucede en el mundo de la red, ¿no? Donde aparece no una realidad binario, sino una realidad en red, donde aparecen muchos elementos que se entrecruzan para poder entonces definir el mundo de hoy. Y también el
gran desafío de la fragmentación digital, es decir, la encrucijada que la digitalización pone a las personas del mundo de hoy. Vamos a la siguiente. Vamos a iniciar entonces a la diagnosis. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos que ver estos 5 elementos? Primero, el cambio metafísico. Ante lo que vemos en la cuestión del ser, ¿no? El cambio metafísico es, antes importaba lo que yo soy. Sí, yo soy un ser, una persona humana, ¿no? Soy un hombre, ¿no? El cambio metafísico se va alejando de lo que hoy ya no se es, sino de lo que se hace. O peor aún, hoy hablamos de una percepción, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado en los medios de comunicación, hoy me percibo perro y entonces soy un perro, ¿verdad? Aunque yo no sea un perro, ¿no? Y esto está también migrando en nuestro mundo de la espiritualidad, en nuestro mundo de la vivencia de la fe. ¿Por qué? Yo puedo decir, me percibo un ángel, no, pero no soy un ángel, ¿no? Soy un ser humano. Y entonces este cambio metafísico es el primer cambio que va a afectar el modo como vivimos nuestra fe, que va a ser un fenómeno también llamado pasar de la gran preocupación de lo humano al fenómeno del poshumano, ¿no? Y este fenómeno del poshumano es este problema y desafío donde ya las identidades no son dadas, sino son democráticamente construidas, ¿no? Entonces, esto va a afectar el mundo como vemos nuestra fe, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el mundo metafísico hay un cambio de valores. Por ejemplo, hay la tecnología sobre la humanidad, ¿no? La tecnología sobre la humanidad, es decir, ustedes lo ven, hay personas que pierden la vida por quitarles un móvil, un teléfono celular, que es más importante que una vida humana, ¿no? Hoy, es más, ustedes quieren dañar a sus hijos adolescentes, no les peguen unas cachetadas o unas nalgadas, sino quítenles el celular y aviéntenlos al suelo y québrenlo y van a sentir los chicos que les quitan el alma, ¿no? Entonces, este es el cambio también metafísico. Hoy hay un cambio metafísico en el hacer sobre el ser. Tú eres lo que haces, ¿no? Y no lo que eres. Por ejemplo, y eso está sucediendo también en nuestras relaciones familiares. Los abuelos hoy quieren hacer mucho por los nietos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy el hacer, ¿no? Los cuidan, les dan de comer, ¿no? Y a veces los nietos, ya cuando tienen una edad, les dan una patada por allá, les van y les buscan el testamento para ver si están presentes, para recogerlo. También en este cambio metafísico va a primeriar no lo que soy, sino lo que aparento ser, ¿no? Es el mundo de la apariencia, es el mundo en el que ya no importa qué hay dentro de mí, sino toda esta gran identidad de las redes sociales, del aparentar, de una cuestión que vamos a ver más adelante. Y la gran vida que hoy más importa el mundo virtual que el mundo real, en este cambio metafísico. Vamos así. Por eso en este cambio metafísico hay un imperativo de la disponibilidad constante. Hay que estar siempre online, ¿no? Si ya la vida pareciera que se acaba a las 10 de la noche, pues no. Hoy la vida sigue porque el teléfono sigue encendido, hay que contestar mensajes, hay que responder identidades en las redes sociales. Entonces, imagínense una persona que está siempre despierta, que está siempre online, y hay que sostener esa identidad 24 horas, ¿no? Y esto sabemos que a nivel humano, por ejemplo, una persona siempre despierta, que nunca descansa, vienen estas descomposiciones a nivel de salud. Pues también en la vida de las personas hay este cambio de estar siempre disponible, ¿verdad? A través del teléfono, a través del mensaje, o también en esta actitud de siempre estar dispuesto a, ¿no? Siguiente. Por eso, con lo que sucede en este cambio metafísico, pues es un asesinato de la realidad, ¿no? Hoy, ya de por sí, la realidad humana del tiempo es compleja y al estar siempre conectados 24 horas, se da una muerte de la realidad en este cambio epocal, donde la verdad como una realidad es todavía, antes era la verdad, ¿no? Como aquello que decía Santo Tomás, ¿no? La adecuación del cerebro con la cosa, ¿no? De manera que, bueno, pues hoy se transita no a la verdad objetiva,
sino a una construcción subjetiva de las verdades, que quizá con lo que ustedes están escuchando, ustedes ya son hijos de su tiempo, de este tiempo, y dicen, yo no creo en lo que está diciendo el padre Javier. A mí me parece que lo que está diciendo no es verdad. Bueno, dime 5 autores de lo que estoy diciendo que confronten lo que es, no, pero es que yo creo que lo que usted, entonces usted es fruto de la posverdad. Es decir, usted cree que puede construir la verdad desde su posición personal, desde, podemos decir, pues, sus prejuicios. Acaba el Papa León de tener una conferencia con una catequesis en Roma y habla que hay que los prejuicios. Pues muchas de las veces no nos interesa la objetividad de la verdad, sino que construimos pensando que somos objetivos desde mis propios prejuicios y construimos una verdad. Y eso también sucede socialmente, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la vida, en cuestión de la justicia, ¿no? En cuestión también de la vida espiritual. Mire, es que este sacerdote o esta religiosa es de la que no cree en la Virgen de Luján. Bueno, a ver, pues no es una cosa a democracia, ¿no? Pero esto es fruto del modo de pensar de nuestros nuevos interlocutores. En muchos de los procesos de catequesis se vive la negación de la realidad, creando una realidad paralela, donde se piensa que se está catequizando, pero en realidad solo estamos escolarizando. Bien. Por eso, un efecto muy importante será hablar de una sociedad panteísta. No estamos en una sociedad atea, estamos en una sociedad profundamente espiritual, ojo, espiritual, religiosa, pero que falta este elemento confesional de pasar de una espiritualidad a una espiritualidad cristiana, de una teología a una teología cristiana. Porque hoy ustedes pueden salir a la plaza y preguntarle a un joven, a un chico, ¿tú crees en Dios? Y un chico te va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero te va a decir en Alá, creo en el Dios de los cuarzos, creo en el Dios del horóscopo, ¿sí? O sea, hoy y esto juega a nuestro favor, es decir, el hombre de hoy es profundamente espiritual, esto no quiere decir confesional, ¿no? Porque también hay un cierto rechazo a las instituciones. Todo lo que sea institucional hay un rechazo, y en este caso, pues también nosotros en nuestras parroquias, cuando hacemos catequesis, también somos vistos como una institución. Sin embargo, este cambio epocal, pues habla de una teología donde hay un Dios, pero un Dios diluido, un Dios atomizado, un Dios donde a todos se le llama Dios, ¿no? A Jesús se le toma como un filósofo, como un filántropo, como un maestro zen. Ustedes pueden ver a una persona atea que en sus estados de WhatsApp poner textos de Jesús y no por eso cree en Jesús, sino que le parecen cosas bonitas, cosas bellas, frases matadoras, pedradas, indirectas, ¿no? Pero que no es que crea en Jesús, ¿no? Sino que es esta parte de una sociedad panteísta que, bueno, pues ni siquiera conoce, o una frase de un santo, o frases de el cura brochero, ¿no? Y dice, bueno, que esta persona es muy católica, ¿no? Es una persona que convive acríticamente en esta sociedad panteísta o en esta espiritualidad, le llamamos así, sin rostro. Por eso, otro efecto de esta placa tectónica es el movimiento hoy, hemos dicho, de la dictadura de lo estético. Hoy importa cómo te ves, no quién eres, cómo te ves. Por ejemplo, todo esto, imagínense, habla que una de las empresas que a partir, más todavía hablan de la cuestión digital, son las empresas que venden cosméticos. Hoy el gran negocio no es lo digital de vender un teléfono, crear apps, sino hoy la gran empresa, pues quieren emprender algunos de ustedes como catequistas, es lo cosmético, ¿no? Es vender cremas, es quitarse las patitas de gallo, es esta parte que también va afectando. En olvido, no porque esté mal, sino que se olvida lo ético, ¿no? Hoy me importa lo que me gusta, no lo que es bueno. Es más, hasta en las redes sociales ponemos me gusta, no pongo es bueno, es verdadero, ¿no? Sino digo, esta imagen me gusta, ¿no? Y entonces habla de esta dictadura de lo estético. Es más, muchos padres de familia mandan a sus hijos a la catequesis donde ustedes están, no porque tengan una convicción de fe, sino porque les gusta cómo está la parroquia, les gusta esta catequista,
Entonces, hay una dictadura de lo estético, ¿no? Y en olvido también de lo ético, ¿no? El cambio epocal posiciona esta dimensión estética sobre lo ético. Hoy no importa ser bueno, importa ser bello, ¿no? Ustedes ven a los sacerdotes ahora que tienen que estar ponchados, ¿verdad? Que tienen que tener el six-pack aquí para celebrar la misa, ¿verdad? Ahí pues ya algunos que no tenemos six-pack, hemos perdido el six-pack, es importante, una persona puede estar yendo a misa solamente porque el sacerdote está guapo, porque el sacerdote es lindo, ¿verdad? Y no porque el sacerdote diga una buena homilía, porque hable la razón, porque invite a la fe, ¿no? Y bueno, aquí salimos perdiendo los sacerdotes que somos feos, ¿no? Porque entonces ya la gente no va, sino pues hay que buscar o nos tenemos que operar, ¿no? Y entonces hoy importa que lo bonito, sin importar aquello es más, ni siquiera el medio de cómo me embellezco. Alguien puede decir, bueno, pues si alguien se embellece con el deporte, alguien se embellece, pero a veces puedes embellecerte con la injusticia, ¿no? Por ejemplo, en México, sucede mucho el fenómeno, le llaman el fenómeno buchón. Es decir, jovencitas que pues sentimentalmente se meten con señores de 60, 80 años y estos señores de 60, 80 años les pagan las cirugías plásticas que salen en miles de pesos, en miles de dólares y eso, bueno, pues para estar más bellas ellas. Entonces, esto es el medio, o sea, no importa cómo, pero hoy la sociedad nos invita aunque sea hasta con injusticia, lograr la belleza. Y aquí entonces hay un efecto que espero que no me vayan a funar, dicen hoy, o me vayan a quemar vivo, el fenómeno de los influencers. Hoy importa más ser influencers que tener influencia, ¿no? Digo aquí, basta ver el cúmulo de influencers católicos que responden más a la cultura de la imagen que a la cultura cristiana o a la propuesta original de Jesucristo. Tenemos influencers sin influencia de Jesús, abrazados más al medio que a la medida que es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿no? Nos importa más el medio y ya tenemos ahí sacerdotes, consagradas, todos son tiktokeros, todos, ¿ya? Ese tiktokero no se sienta 45 minutos a confesar, pero sí dedica 3 horas a hacer tiktoks, ¿verdad? O esa hermana que dedica minutos a hacer un video para las redes, no se dedica a visitar a los más pobres 2 horas. Es esta parte que yo no estoy diciendo que hay que quemar vivos a todos, pero miren, hay mucha basura ahorita digital, ¿verdad? Que también estamos creando nosotros. O pensamos que porque ya tenemos una página de Facebook de la catequesis en Formosa, de la catequesis en Buenos Aires, ya entonces hemos entrado al mundo digital cuando éste tiene sus propias reglas, normas dadas por las ciencias de la comunicación. Siguiente. Por eso creo que aquí nacen ciertos areópagos para la catequesis. El areópago para la catequesis es el areópago de la eficiencia. Vales más por lo que haces y no por lo que eres. Ojo con eso. El segundo areópago, el areópago del ciber sobre el humano, lo tecnológico que en ocasiones pensamos que va a superar lo antropológico. Y entonces el catequista hace un grupo de WhatsApp y piensa que ya suple su presencia de ir de hogar en hogar, de atender a los padres de familia presencialmente, personalmente. Entonces dice, bueno, es que yo ya hice el grupo de WhatsApp de las personas que yo atiendo en la catequesis. Bueno, pues tú eres de los que te has convencido que en ocasiones es cierto, es una herramienta, pero no suple para nada la dimensión presencial de un catequista. Tercero, la múltiple ubicuidad, estar aquí y en todas partes, siempre localizable, ¿no? Y esto también es un gran desafío para nosotros en la evangelización. Cuarto, de la verdad, construir la verdad en lugar de reconocerla. 5, el desafío del Dios diluido, un Dios diluido a merced del aparato visceral, ¿no? Es decir, de lo yo creo, de lo subjetivo, etc. Y 6, el areópago de lo cosmético, que todo debe ser color de rosa en un mundo muchas veces falso que se crea en el Facebook o en el Instagram, en el TikTok. O ustedes ven que
que en estas redes sociales alguien pone lo malo, no. Ponemos todo el mundo color de rosa y eso también se convierte en una exigencia espiritual, ¿no? Cuando hablo de esto, también hablo de internamente. ¿Por qué? Porque también hoy en las redes sociales católicas, ¿no? Yo soy santo, yo soy bueno, es que es muy fácil ser cristiano. Y uno se siente sobreexigido ante este mensaje que se va también haciendo perenne en las redes. Por eso, entramos ya en materia, siguiente, en lo que nos toca ver en la cuestión de la iniciación cristiana. ¿Qué es esta iniciación cristiana? Es este nuevo paradigma latinoamericano que quiere ser una recomposición de efectos primeros y clásicos de la catequesis, haciéndonos esforzarnos sin que se convierta en una antítesis, sino en un modo que ya va atendiendo al cambio epocal. Bien. Partimos de un principio. Este elemento latinoamericano retoma algo que ya nos decía Tertulliano, Fium non nascutur Christiani, es decir, el cristiano no nace, se hace. Terminado o siendo conscientes de este cambio epocal, entonces el paradigma de la iniciación a la vida cristiana nos habla de nacer, decía por ahí el padre Alejandro, de entender la catequesis como un engendramiento, pero no solamente como un alumbramiento, ¿verdad? El alumbramiento es, bueno, pues yo la saco un hijo de mi vientre, sino como un engendramiento, es decir, sostener durante toda la vida a aquella persona que se ha alumbrado, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos. Muchas veces hemos tenido una catequesis de alumbramiento, ¿no? Salen bautizados, salen personas que han hecho la primera comunión, la confirmación, pero no de engendramiento, es decir, que después del acompañamiento haya, o de una experiencia sacramental, haya una continuidad en la vida de la persona que sigue creciendo, que se sigue formando como cristiano. Este paradigma está en nuestras manos desde el 2006, deducido de la tercera semana latinoamericana de la catequesis, plasmado en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y potenciado en el directorio para la catequesis del 2020. La catequesis ya no puede ser solo un punto de alumbramiento, sino que se convierte en una acción más compleja y permanente. Una acción, aquí vengo, de relación, de encuentro, de acompañamiento y de cuidado de una fuerza que auténticamente haga crecer. Bien. Por eso, el paradigma de la iniciación a la vida cristiana nos va a decir que hay que pasar de una catequesis tradicional a una catequesis con este enfoque. ¿A qué le hemos llamado catequesis tradicional? A una transmisión mecánica de contenidos, suficiente en la época de cristiandad, con un enfoque institucional y sobre todo con un índole proselitista. ¿Y a qué llamamos una catequesis con enfoque de la iniciación a la vida cristiana? Hablar de una catequesis que es acción yo, tú, nosotros, una catequesis más antropológica y cósmica, ¿no? Una catequesis humano-divinizante, portadora de sentido de vida, en relación vital con Jesucristo y basada en un desarrollo integral de personas y de sus entornos. Siguiente. Por eso, el paradigma de la iniciación de la vida cristiana parte de un centro. ¿Cuál es este centro? El cristocentrismo trinitario, que se trata de una catequesis más cristocéntrica trinitaria para estos desafíos epocales. Una catequesis que se abre la posibilidad de ser cristiano del tiempo y con los recursos de nuestro tiempo. De ninguna manera en añoranza de los otros tiempos que ya no regresarán jamás. Toda acción de añoranza catequística es contraproducente para la misma naturaleza de la catequesis. Toda resistencia a renovar y mejorar la centralidad de la catequesis va a pasar factura de alto costo al presente y al futuro de la Iglesia. Por eso, retomando lo que ya el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado hizo, heredado también por Benedicto XVI, que ahora retomado por León XIV, plantamos un principio que es un principio eclesiológico, Ecclesiam sempre reformanda. Es decir, esta parte en la que este paradigma va a poner en continuo cambio a la catequesis. Migrar a la iniciación de la vida cristiana es posicionar este adagio de la Iglesia siempre reformanda, es decir, la Iglesia debe de ser siempre reformada, por la herencia del pontificado de Francisco, y debemos llegar a esto, Ecclesiam reformata,
semper reformanda, es decir, la iglesia reformada siempre en reforma. Entonces, el punto es, espero que al final no me hagan esta pregunta, es ¿a qué catequesis debemos llegar? No, a una catequesis siempre también en este cambio epocal cambiante, dinámica. No es llegar a un punto, sino llegado a ese punto también llegaremos a otros puntos más allá. Y que esto va a suceder a través de estos tres estudios. Primero, como un proceso de iniciación. ¿Qué es iniciar? Ya lo habían explicado el día de ayer. Hacer entrar, es decir, siempre entender que estoy en esta vida de manera dinámica, en un proceso de inspiración catecumenal, pero también bajo un itinerario pedagógico. Bien. Y entonces van a hacer aquí el retomar la catequesis bajo el paradigma de la iniciación de la vida cristiana como un acto de comunicación, y ya queda presente sobre todo en los documentos del Evangelii Nunciandi y en lo que ya ustedes escucharon el día de ayer con los directorios del 71, de 1997 y del 2020. Bajo esta experiencia, ¿no? La Escuela de Palo Alto nos dice que esta relación entre un emisor, un mensaje, el ruido, el receptor. Por mucho tiempo se ha pensado que la catequesis solamente es un ajuste novedoso de contenidos y de técnicas de comunicación. Sin embargo, hoy pensamos que también se trata de un ajuste pedagógico. No se trata de pensar, decirles ustedes a sus párrocos, pónganos proyectores, una aula verde. No, solamente son los medios. Es también hoy transformar en un auténtico acto de comunicación la catequesis. Siguiente. Por eso, vuelvo a decir, el peligro de los influencers católicos. Los ajustes técnicos no produjeron mejores catequistas, ¿o sí? ¿No? ¿O sí? ¿No? Sino copias baratas de influencers católicos o consagrados selfies, ¿no? Entramos al mundo self, ¿no? Esto demuestra la sed de mundanización que se destila finamente dentro de la iglesia, donde hoy no importa ser Cristo, importa ser famoso con el pretexto de Cristo. Son falsos Carlos Acutis o Acutis descafeinados, olvidando que Acutis primero fue discípulo de Cristo y encarnó el Evangelio en su vida y después tomó la cámara. Muchos agentes de pastoral hacen al revés. Primero toman la cámara y después piensan si el proyecto de Jesús es compatible con sus vidas. Sigue. Por eso, la mayor técnica que va a resaltar el paradigma de la misión de la vida cristiana va a ser la técnica del testimonio. Aquello que dice Pablo VI, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. El acto comunicador va más allá de una entrada aventurera a los medios, poco preparada, una que muchos de nosotros amateur. No es una auténtica entrada si el medio suple al fin, ni si es espectacular o el oso circense suplanta al domador o al dueño del circo, ¿no? Que a veces pasa esto en esta situación. La batalla de la catequesis de este tiempo se decidirá no en las acaloradas pantallas, sino en el trato del tú a tú, de lo personal, en la inversión del tiempo humano que no vuelve. Entonces, fíjense, porque hay un elemento que mete el paradigma de la elección a la vida cristiana. Ustedes tomen su teléfono, ¿verdad? En su casa y péguenselo aquí, las que son mujeres, péguenselo aquí, en el vientre, y vean si quedan embarazadas. ¿Verdad que nadie cuando toca su pantalla y pone sobre su vientre el teléfono, ninguna de ustedes queda embarazada? Necesitamos, para engendrarse, el trato humano. Y que no voy a dar clases de biología, no voy a hacer que no soy biólogo. Por eso, fíjense cómo en el paradigma de la necesidad de la vida cristiana tenemos que estar atentos a esto, a la falsa métrica, al tráfico digital contra el discipulado real. Tener mucho tráfico digital no significa que estamos apostando por una catequesis de proceso vital. Es como decir que porque pasas todos los días en un bar camino a tu trabajo, ya eres cliente de ese bar. Somos más que el tráfico digital,
Ser trend topic o tendencia digital no equivale a evangelizar a miles. Lo que se necesita es que Jesús, que no ocupa de followers, necesita discípulos que vivan con Él y como Él. La iniciación a la vida cristiana dinamiza la comunicación, llenándola de afecto, recordando que el mensaje fue, es y será existencialmente vital y saciante para el hombre de hoy, que es Jesucristo. Sí. Entonces, el paradigma de la iniciación a la vida cristiana reconduce a la catequesis como un acto educativo activo, que ya lo dice el Papa León en esta carta que nos ha regalado bellamente sobre la educación. La educación no es una actividad accesoria, sino que constituye el tejido mismo de la evangelización. Es la forma concreta con la que el evangelio se convierte en gesto educativo en relación cultura. Y por lo tanto, cuando él habla de esto, es un gesto educativo que es movimiento, que expresa afecto y comunica el mensaje del evangelio, que es la caridad, pero también genera relaciones. Favorece el camino antropológico del yo-tú al irrenunciable nosotros, formadora de cultura en este hacer crecer, sumar y enriquecer una cultura en el diálogo. Por eso, el paradigma de la iniciación de la vida cristiana rescatará, bajo el lenguaje ahora de León, la catequesis como una constelación, como una acción coral y como una coreografía, lo mismo lo dice. León XIV subraya 3 conceptos fundamentales para entender la catequesis como una acción relacional: esta constelación, esta coralidad y esta coreografía. La catequesis no es un acto individual, sino una acción coral, una dinámica coreográfica donde todos participan en armonía. Ustedes vean estos bailes, ¿no? Donde salen en la televisión estos concursos donde la armonía no la da un solo bailarín, sino la da el espectáculo de ver la coreografía de todos unidos. La catequesis debe de formar una cultura cristiana en diálogo con cada cultura, haciendo crecer y enriqueciéndose. Nada más escandaloso para América Latina que presumir altos niveles demográficos de católicos y poco poder de significatividad en la cultura, ¿no? Es que en Argentina somos el 70% de católicos. ¿Y cómo está su vida política? ¿Cómo está su vida social? ¿Cómo está su vida económica? Si todos fueran musulmanes, pues le echaríamos la culpa a los musulmanes, ¿verdad? Por eso, en la catequesis a la iniciación de la vida cristiana despertará en el catequista y en la cultura argentina esto, ¿verdad? Un animador cultural en lo rural, en lo urbano, lo indígena, en el mundo laboral, en el mundo de la discapacidad, en el mundo político. Bien. Por eso, vamos a hablar de que los 2 pulmones que van a hacer respirar este paradigma será el pulmón litúrgico y el pulmón catequético. El pulmón litúrgico, pues esta parte de la preocupación, sí, de que las personas reciban los sacramentos de iniciación cristiana, pero el pulmón catequético, que es esta responsabilidad de que ningún sacramento se da sin que haya un acompañamiento catequístico. Renunciamos hoy a pensar en personas con sacramentos, pero con inconsistencias del vivir cristiano, y hemos de alargar la mentalidad de una catequesis permanente. ¿Cuándo una persona deja de crecer? Cuando se muere. Es más, dicen que después de muertos, todavía 10 minutos, todavía uno le sigue creciendo el cabello, ¿verdad? Entonces, bueno, también a lo mejor tendremos que tener catequistas para esos 10 minutos de muerte. Siguiente. El problema es que muchas de las veces en nuestros contextos que se dan sacramentos sin catequesis. Los efectos ya los vemos sobre todo en personas que acceden con poca experiencia de catequesis a sacramentos delicados, como es el orden sacerdotal y el matrimonio. O sea, a mí no me interesa ya el bautismo y la confirmación de la Eucaristía, sino el problema es que están entrando personas a cuestiones de vida sin ser catequizadas, a sacramentos muy importantes como es el orden sacerdotal, el mundo del matrimonio. Sin catequesis se producen malos y paganos sacerdotes y matrimonios que nada saben de amor, de fidelidad, de permanencia perpetua, en favor de formar una familia donde padres e hijos conviven. No nos quejemos si los agentes de pastoral no apuestan por la armonía de estos 2 pulmones, el pulmón sacramental y el pulmón catequético, viendo el llamado a la baja de vocaciones que ustedes tienen aquí en Argentina, pero también el olvido
de la opción del matrimonio cristiano como una vía auténtica de felicidad. Por eso, también un resalte muy importante que va a tener este paradigma será el resalte catecumenal. Es decir, un crecimiento en etapas bien organizado, ¿verdad? Con un proceso, que ese es el proceso catecumenal, de inspiración catecumenal. Yo siempre hay que hacer este elemento y inspiración catecumenal. No solamente catecumenal, porque no se trata de pensar que hay que ir con los quicos, con el movimiento neocatecumenal, no, de inspiración catecumenal, porque tampoco se trata de traer los apóstoles del siglo I al 2026, sino de inspiración catecumenal en el sentido de que hay una organicidad, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay un orden, a eso se refiere el catecumenado. Y yo no puedo ser cristiano y pasarme del 1 al 8, no. 1, 2, 3, 4. A eso se refiere la dimensión de un crecimiento en etapa siguiente. Y la segundo resalte, ya con eso estamos terminando, el resalte mistagógico, es decir, educar en la sensibilidad de ser cristianos, ¿no? Hoy ya no es evidente muchos de los elementos mistagógicos, el agua, la luz, pues son evidentes para los que están ahorita conectados, que somos de la vela ancha y somos de golpe de pecho, pero para mucha gente ya un pez, unas iniciales como JHS, no es evidente, ¿no? Y entonces la dimensión mistagógica es sentir lo que siente con los mismos sentimientos cristianos. Por ejemplo, si yo ahorita le digo, cierren sus ojos, piensen en su madre, pues todos vamos a sentir ternura, a menos que alguien tenga una madre un poco loca, ¿verdad? Pero todos con un elemento mismo común tendríamos que experimentar los mismos sentimientos, pero también la misma fuerza activa, ¿no? Y no que alguien vea a Jesucristo y tome una pistola y mate a todos, ¿no? No, sino vemos a Jesucristo, sentiremos lo mismo, y a eso se refiere la dimensión mistagógica. Nos dice Byung-Chul Han, hoy en nuestra sociedad narcisista, la sangre está encerrada en la mezquina circulación de nuestros egos. Ya no fluye al mundo. Faltos de mundo, ya solo orbitamos en un entorno a nuestro ego. Ya no importa. Y la dimensión mistagógica resquebraja el ego y nos hace lanzarnos a la comunidad cristiana, o en este caso al mundo, ¿no? En relación. Siguiente. Por eso nacen estas semillas de esperanza de reforma o de reformación. Dice Eliot, no te preocupes de la cosecha, sino solo de sembrar como es debido. Entonces, eso, los catequistas, ¿verdad? A veces, no, que vengan muchos, que vengan 300. Pues sí, no te preocupes de la cosecha, sino solo de sembrar como es debido. Y bajo este paradigma de la iniciación de la vida cristiana, será importante. La iniciación de la vida cristiana es tomar conciencia de que la persona va creciendo, crece con esperanza, se observa el crecimiento de los seres vivos, que es una de las experiencias más atractivas de la naturaleza, y es la gran diferencia entre los seres inanimados y artificiales. La IA no crece. La IA no crece. Y aquí termino con una última connotación. Si hemos dicho que el paradigma latinoamericano es este resalte catecumenal, este resalte mistagógico, hay una gran deuda con el resalte del sentido de vida. La experiencia cristiana debe de ser dadora del sentido de vida, porque mucha gente sí viene a nuestras parroquias, pero no sale retroalimentada con ganas de existir cristianamente allá afuera, en su trabajo, en la escuela, en la universidad. Y entonces eso quiere decir que nuestra catequesis no está devolviendo sentido de vida, sino simplemente es una capacitación. Y cuando entonces se da el resaque de la visión catecumenal, de la visión mistagógica y de la visión del sentido de vida, entonces va a ser lo que ya el Papa Francisco dice el Evangelii Gaudium y retoma León XIV, va a ser atractiva, va a ser contagiosa. ¿A dónde vamos ustedes cuando van a una facturera donde compran las medias lunas? Pues cuando el que te atiende amablemente y te dice, ¿cómo está, señor, señora? ¿Cómo le va? Qué guapa se ve, ¿no? Aunque las medias lunas sepan
saladas, ¿ah? Vas a ir ahí, ¿por qué? Bueno, pues porque la persona te devolvió ese sentido. Llegan las personas con nosotros y el catequista con cara de limón exprimido, con una jeta, ¿ah? Y entonces la gente pues no regresa más, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso termino con esto. El amor como un conocimiento profundo. Lo que dirá San Agustín. Tantum cognoscitur quanto delimitur. Solo conocemos lo que amamos. Y con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Padre Javier. Le agradecemos esta... Aplausos digitales. Efectivamente. Vamos a invitar entonces a que ahora quienes están acompañando desde nuestra sala virtual puedan ir compartiendo sus preguntas y sus resonancias. Vamos a ir compartiendo desde ya algunos comentarios que han ido surgiendo, ¿no? Dice una exposición, Marta dice una exposición muy con los pies sobre la realidad, bendito sea Dios. Carolina Romero, excelente explicación. Nancy Sen, excelente, bajado de la realidad. ¿Puede volver a explicar la técnica del testimonio? Y se me perdí un poco. Bien, miren, hay todo un texto que se llama así el libro de testimonio, si lo pueden, es de la BAC, de Javier Prades, porque también podemos leer la dimensión testimonial como una dimensión eficientista, es decir, es que tenemos que hacer, ¿no? El testimonio nace primero de un encuentro, del testigo. El testigo se vuelve testimonio, no es una carrera, ¿verdad?, en la cual tenemos que vencer, sino es un encuentro que tenemos que asegurar, que es con Jesucristo. Con Jesucristo, que es un poco aquí lo que escribe el Papa, ¿no? Digo, escribe San Alberto Hurtado con lo que iba a terminar. Ser apóstoles no significa llevar una insignia en la solapa del traje de fiesta, sino significa hablar de la verdad. No significa tampoco hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Dice el Padre Hurtado, ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, sino poseer la luz, sino ser luz, ¿verdad? Y entonces eso es el testimonio. En la medida en la que el testimonio no se desvincula del ser testigo, vamos a ser testimonio. Entonces, porque tampoco se trata de crear una comunidad de puros, de perfectos, ¿verdad? Gente media fuera de no. Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Monseñor Duz, que es Monseñor Duz preside la Comisión Episcopal de Biblia y Catequesis, le damos la bienvenida. También dice inspiración catecumenal, dice si puede ampliar por favor el tema de la inspiración catecumenal, nos dice Marta. Sí, miren, recordemos que la inspiración catecumenal o el catecumenado marca un orden, ¿verdad? En el siglo I al siglo IV, las primeras comunidades cristianas hacen estas experiencias catecumenales para decir, bueno, hay todo un orden, sobre todo cuando vamos a la introducción del ritual de la iniciación cristiana, ahí vienen esos 4 elementos presentes, pero lo que se trata es, cuando se habla de la inspiración catecumenal que migra a la catequesis, es entender que debe de haber una experiencia carismática, una gran experiencia de la catequesis y después proyectar en una experiencia pastoral o de identidad permanente del ser cristiano. O sea, hay un orden. O sea, no nos convertimos en cristianos de un día para otro, sino que es asegurar cuando menos estos 3 elementos, o también lo que va a decir el catecumenado, ¿no? El tiempo de precatecumenado, de purificación, el tiempo de catequesis y, bueno, el tiempo de la experiencia mistagógica, que también son estos 4 pasos. O sea, no pensemos que es encerrar, como dice el prólogo de la iniciación cristiana, que a lo mejor dentro de poco en algunas parroquias se vivirá en el inicio de la Cuaresma, sino entender que la experiencia catecumenal nos dice hay que marcar un orden y una organicidad en la acción de la catequesis. Muchas gracias. Dice Giorgio, dice, de una catequesis reformado y hacemos una catequesis desde lo que trae de la vida el catecúmeno. Es un verdadero desafío demostrar a Dios en la vida de cada uno.
Patricia dice, buen día. Es verdad lo que dice padre, excelente. Eso se ve mucho en algunas comunidades. Gracias por tanta claridad. Carolina Romero. Después Marta dice, padre, cuánta verdad, si podemos lograr eso con la ayuda de Dios, será posible. Marcela, excelente, es real. Felicitaciones, muchas gracias. Daniel Espinosa dice, ¿podría ampliar la noción de que en la catequesis solemos construir realidades paralelas, por favor? Sí, cuando hablo de la construcción de realidades paralelas, hablo de la construcción binaria de la realidad. Es decir, pareciera que hay que construir un mundo de cristianos y de no cristianos. No, la vida es más compleja. Y entonces, en ese sentido, fíjense cómo esto que les he dicho de las placas tectónicas, metafísica, cosmológica, teológica, es que el catequista entienda que la realidad es más compleja. No se trata de decir, es que este no viene porque no quiere la iglesia o porque nosotros tenemos la verdad y él no la tiene, sino es hacer acercamientos donde hoy en día cada uno de ustedes no convive con lo blanco y lo negro, sino con toda una circunstancia que hay que evaluar, que hay que tener en cuenta, pero también que hay que intervenir según su propia realidad. Madres solteras, vamos a tener también ya en la catequesis hijos, niños de padres de dos papás, de dos mamás, y que van a pedir un bautismo, van a pedir la catequesis, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer también comunidad cristiana con las nuevas realidades que se hacen presentes en nuestras comunidades? Muchas gracias. Vamos con la última pregunta, porque estamos un poquito complicados con el tiempo. El padre Milton Senestrari, que se forma también en el ISCA. Bienvenido, Milton. Dice, pienso en cómo los demás ámbitos y espacios de la catequesis escolar, itinerario de catequesis permanente, formación de catequistas, nunca deben perder esta conciencia de ser dadora de sentido, sobre todo los espacios de formación. Celebro que toda la catequesis sea encuentro transformador con Cristo y su Pascua. Muy bien, les agradecemos a todos. Ha tenido mucha repercusión, hay muchas resonancias, así que muchos agradeciendo la exposición, ¿sí? Así que bueno, nuevamente le damos nuestro aplauso, los aplausos virtuales y reales. Y le agradecemos a 300 aquí en esta aula. Muy bien, el padre Javier. Y bueno, vamos ahora a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y después vamos a pasar sobre la iniciación en la vida cristiana desde una mirada argentina. Muy bien, nos vemos en breves instantes. Muy bien.